Muy buen viernes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se terminó agosto, arrancamos hoy septiembre, por ahí hubieron muchos memes, hizo muy pesado agosto con todas las noticias que tuvimos respecto a la vida financiera en nuestro país, las cuestiones económicas. Bueno, esperemos que en esta carrera que nos encuentra de cara a las elecciones generales de octubre, veamos oportunidades y veamos también cómo poder resolver un poco las situaciones del día a día en esta situación que estamos atravesando. Y obviamente para ver eso lo que recomendamos siempre es educación, estar formados, estar atentos a las noticias. Si no tienen ningún lugar que sea mejor que nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar, en todas nos van a encontrar como @DeFi versus EFI, que es DEFI-BSCFI, donde nos van a encontrar tanto en Instagram, en YouTube, en Twitch, en Twitter y también en Twitter, que ahora es X o X.com. Y también nos van a encontrar en TikTok, que realmente ahí es donde estamos con un poquito más de interacción últimamente, porque ustedes así lo decidieron, porque es donde ustedes más participan, nosotros más estamos trabajando con ustedes. Y en YouTube obviamente pueden ver todos los programas que tenemos grabados de la temporada número 1 y de esta temporada número 2. Obviamente vamos a abrir nuestro WhatsApp, ¿sí? Nuestro WhatsApp, que es el 264-4540-219, 264-4540-219, para que puedan ustedes ya estar participando en el programa del día de hoy con sus consultas, que siempre intentamos contestarla de la mejor manera. Hoy nos vamos a tener una conexión, doble conexión vamos a tener con España y con Estonia. Sí, escucharon bien, Estonia. No es de Estonia, sino que es nuestro querido Sergio, mercader de Venecia, que está por allí en el límite con la República de Rusia, desde Estonia. Hola Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, San Juanino? Espero que estéis bien. Bien, estás en Estonia, Sergio. Qué interesante. Ahora ya vamos a recibirlo a nuestro siguiente invitado y vamos a conversar un poco de qué se trata estar ahí en Estonia. Y por el otro lado, desde España, lo tenemos a Miguel Payán. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? Lo tenemos nuevamente a Miguel y lo tenemos a Sergio ya en conexión directa a ambos. Ahí los tenemos. Sergio me propuso un tema. Nosotros normalmente vamos abordando diferentes problemáticas, temas de actualidad, temas formativos. Y Sergio me dice, ¿por qué no hacemos un breve análisis de la situación que hace unos meses atrás, desde los medios de comunicación, desde las lecturas que se hacían en los mercados, Estados Unidos iba a enfrentar una crisis del 30, una crisis del 29, y China iba a ser una superpotencia sin problemas, y ahora como que las cosas están al revés, o no sé, ¿qué piensan de esto? Si querés, Sergio, te doy el puntapié inicial para que comencemos con esto, y si querés arrancar por China, que nosotros estamos coqueteando con el tema del BRICS, creo que es bastante interesante que hablemos por ahí, a ver. Sí, justamente es lo que comentábamos contigo, ¿no? Qué curioso, y también lo comentaba con Miguel Ángel, que tenemos un podcast, ¿no? Juntos. Fue él el que me dijo, pues, los chinos están en deflación. Y entonces empecé a mirar datos de China y vi bastantes cosas interesantes, que es todo lo contrario a la lectura que he recibido sobre los grandes medios. Sobre los grandes medios, pues llevo como 2 años recibiendo que iba a ser increíble, prácticamente no iba a haber futuro sin ellos. Los que iban a construir robots y tal, ¿vale? La automatización, y que Estados Unidos prácticamente va a vivir un crash del 29 y que se iba a ir a la porra, que el mundo se iba a desdolarizar, que el dólar no iba a valer nada, etcétera, etcétera. Y luego, en los datos, pues es al revés. O sea, los que tienen una crisis fuerte, por llamarlo coloquialmente, son los chinos, una deflación. Personas mayores de 35 años no encuentran trabajo en China, lo llaman la maldición de los 35, o sea, no hablamos de 55 ni de 35 años, que me parece bastante sorprendente, que ya con 36 años diga, ya no vas a encontrar trabajo. Y les ha estallado una burbuja inmobiliaria que llevaban arrastrando bastante tiempo. Yo llevo mucho tiempo escuchando la burbuja inmobiliaria, pero no le hace mucho caso, porque es que te hablo de hace ya como casi 15 años que yo veía documentales de
¿Quién no ha visto esas famosas ciudades fantasmas en las que no habita nadie, esas réplicas de la ciudad de París, incluso con su mini Torre Eiffel y tal? Ujú. Como son una economía dirigida, pues bueno, llevan con su burbuja inmobiliaria todo el tiempo que ellos han querido hasta que les ha estallado la situación. Entonces, la situación es más grave de lo que parece. Todo el mundo te ha hablado de la gran deuda, ahora Miguel Ángel no lo corroborará, de la gran deuda estadounidense, el techo de deuda, el techo de deuda. Pero hasta hace muy poco yo no había leído que China tiene una deuda de un 280% sobre su PIB. Y el PIB de China es bastante grande. O sea, Sí, que sí. tiene una deuda bastante grande y no lo sabía. O sea, que me parece llamativo. Bueno, y Miguel, ¿cuál es tu lectura de esta situación? Pensando, y por ahí, desde el conocimiento técnico, por tu experiencia y tu formación, de esta deflación, ¿es más peligrosa una deflación que una inflación? ¿O cuáles serían las características a tener en cuenta? A ver, una inflación controlada es el objetivo que tiene cualquier banco central, cualquier economía. El Banco Central Europeo, Banco Central Argentino, la Fed, siempre necesitan tener una inflación, que quiere decir que suban los precios, pero siempre de forma controlada. Tienen ese objetivo del 2%. ¿Por qué? Porque el hecho de que los precios vayan creciendo de una forma controlada implica que nosotros como consumidores estamos dispuestos a gastar nuestro dinero. Con lo cual se incentiva el crecimiento vía demanda interna. ¿Por qué es muy peligrosa la deflación, al igual que es muy peligrosa? Bueno, en Argentina vosotros conocéis perfectamente cuáles son los peligros de la inflación galopante o de la hiperinflación, quizás no tanto de lo que es la deflación. Ujú. Te hago una pregunta, por ejemplo. Sí, ¿Tú dime. estarías dispuesto a comprarte un bien hoy por 100 que sabes que de aquí a un mes va a costar 90? No, Seguramente claro no, que no. ¿verdad? Claro que no. Entonces, eso es lo que hace que la deflación, que la caída continuada de los precios, hace que el consumo interno se detraiga y como consecuencia tenemos caída en la economía. Ese es el peligro de la deflación. Que mucha gente dice, ¡ay, por Dios, que bajen los precios, que bajen los precios! Sí, pero no. Lo mejor es que los precios sigan subiendo, pero de una forma controlada y en porcentajes pequeños, tal y como tienen estipulados pues tanto el Banco Central Europeo como la Fed, en un crecimiento anual de un 2%. Exacto, exacto. Bueno, creo que está muy claro, Miguel, la explicación. Y Estados Unidos, el panorama era que iba a vivir un crash del 29. La Fed, todo el mundo sospechaba que iba a empezar a cortar esta suba de interés porque ya se estaba viendo los activos, los primeros movimientos de que se empezaba a controlar el tema de la inflación y dijeron, no, nosotros vamos a seguir con la misma política porque todavía es muy difícil llegar al objetivo y realmente, si bien Estados Unidos no ha solucionado su inflación, que es bastante grave, nosotros acá en la Argentina y ustedes desde allí, desde Europa, no van a entender lo que es vivir con un 120, un 130, o vaya a saber cómo termina este año la inflación en la Argentina. No lo van a comprender porque no lo han vivido nunca, estas hiperinflaciones monstruosas, pero digo, ellos con un 6% de inflación, que es más o menos el promedio que se está viendo, todavía consideran que es crítico ese número y siguen con políticas duras de seguir trabajando en sus tasas. Pero no está la economía, no se terminó de detener la economía como suele suceder con estos procesos. Sigue habiendo inversión, sigue habiendo creación de puestos de trabajo, los informes cada vez dan mejor. ¿Esto alguien se lo esperaba? Si quieres, Sergio, comento yo un poco. Sí, adelante. Sí, sí. Los resultados empresariales del último trimestre, los que hemos venido viendo durante el trimestre, están siendo en Estados Unidos realmente positivos, realmente buenos. Otra cosa puede ser que a lo mejor lo que es el comportamiento de la bolsa no haya sido el mejor. También es cierto que el verano
suele ser época de retirada, de recogida de beneficios, pero lo que son los resultados empresariales están siendo bastante positivos. Estados Unidos sigue en pleno empleo. A mí es que es una cosa que me cuesta muchísimo trabajo, que me entra en la cabeza, el entender que un país está en recesión o que está en una crisis muy grave mientras hay pleno empleo. Quiere decir que el desempleo que hay es un desempleo técnico. Yo estoy desempleado porque estoy buscando otro puesto de trabajo, o estoy desempleado simplemente porque me quiero tomar un sabático. Eso es el pleno empleo, eso es lo que hay en Estados Unidos. Entonces, me cuesta muchísimo trabajo ver ese escenario de crisis, como se habla del 29, de los años 70, de hiperinflación. Me cuesta mucho trabajo. Otra cosa, lógicamente, es que efectivamente pues, Estados Unidos tenga ese juego muy difícil, ese juego de pedales y frenos, permitirme la analogía con la bicicleta, de intentar seguir estimulando la economía, de intentar seguir dando pedales, pero a la vez dándole al freno, porque no se puede recalentar mucho. Tienen ese juego de pedales muy complicado. Pero yo sigo apostando y con Sergio lo hemos venido hablando desde principio de año en lo que sería un soft landing, es decir, un aterrizaje suave de lo que entendemos que es esta crisis, y que antes, que más pronto que tarde, Estados Unidos saldrá reforzada de esta crisis. La pregunta, Sergio y Miguel, ¿no? Por ahí, acá hay como una polémica y hay como las aguas están divididas, ¿sí? Obviamente no podemos escapar a las situaciones políticas de la Argentina, porque la crisis económica nos afecta a todos. Tenemos frentes políticos que hablan de dolarizar, tenemos frentes políticos que hablan de bimonetarismo, o sea, tener, por ejemplo, dólar y peso de manera bimonetaria la economía. Tenemos otros que, la actual, que sigue trabajando en lo que es la restricción y solamente trabajar con el peso y con determinadas restricciones de mercado y demás. Y tenemos este ingreso al BRIC que, digo, volvemos al yuan, y me quiero meter en el yuan, donde estamos hablando de esta economía china que está deflacionaria en cuestiones técnicas. ¿Cuán beneficioso puede ser para una nación, y esto ustedes ya saben lo que es una moneda única, porque lo viven ya hace muchos años, cuán beneficioso puede ser para una nación como la Argentina incorporarse a un grupo de este tipo, a un club económico, que una de las monedas más importantes que tienen, que es el yuan, porque obviamente también están los reales, y está la moneda de la India, y está, bueno, Sudáfrica, pero Sudáfrica está en crisis, una crisis económica bastante interesante. ¿Cuán beneficioso puede ser para la Argentina tomar esa decisión, o cuán perjudicial puede ser? Sergio, ¿tu opinión? A ver, yo recuerdo cuando estuve en Argentina, cuando estuve contigo, y me comentaste y me sorprendió el que no había en Argentina un tratado de libre comercio, es decir, estabais penalizados a la hora de importar cosas desde China. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de aquello? No sé, porque no sé las cláusulas, no he podido leerlas todas, pero sí, bueno, cierta parte de la gente fantasea con los BRICS, no es un grupo paramilitar como la OTAN, no es un grupo nada. Simplemente es una asociación de comercio, ¿vale? De que se establece comerciar cada uno en su propia moneda. Jamás en la vida van a crear una moneda única, no lo digo yo, lo dice Juan Ramón Rayo. Tenéis un vídeo ahí y te da los por qué y tiene sentido, que también hay gente que fantasea con eso. Entonces yo creo que sí que sería beneficioso en este aspecto, ¿vale? En el aspecto de que si vais a tener menos trabas, que imagino yo que las pone el gobierno argentino en cuanto a proteccionismo de la industria, a la hora de importar y exportar de China, eso va a venir muy bien. También te digo que las empresas que no son competitivas y que hasta ahora tenían cierto paraguas y cierto proteccionismo del Estado argentino, si ese velo se quita y van a tener que competir con las empresas de China, eso ya pasó en España. Ya te digo cómo va a acabar. A tomar por saco. O sea, va a tener que producir esa gente pues en China, quiera o no quiera, porque no van a poder competir con la industria china, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo sí que lo veo positivo.
Lo que pasa es que yuanizarse lo veo, yo creo que aquí Miguel Ángel ahora nos comentará, eso sí que lo veo más peligroso, porque las necesidades económicas y el balance comercial que tiene China pueden ser unos intereses muy diferentes, pero muy diferentes a las necesidades que tiene Argentina. Por ejemplo, a China lo que le interesa siempre es que su moneda pues esté más devaluada que el dólar, que esté más barata para pues, una economía de vender, de exportar, productores, siguen siendo productores, entonces esas necesidades igual pues no las tiene Argentina y fijarse o tener un exceso de yuanes por su parte creo que puede ser perjudicial, porque creo que además ya les pasó cuando Argentina empezó a meter el primer lote de yuanes y lo devaluaron, Sí, sí, como ahí mucha tuvimos gente se una pasó al yuan pérdida. claro, El creyendo Tesoro. que esto era un refugio, que iba a ser el nuevo dólar, Sí, hubo un cosas swap. locas que ve la gente por internet y la Argentina, dura realidad es que absorbieron una devaluación. Entonces, Argentina tomó un swap, activó un swap con China. El swap es un libre intercambio de monedas entre dos naciones, de sus propias monedas, donde la moneda más débil, por así decirlo, paga luego un interés por el uso de ese swap, ¿sí? O sea, es un crédito. Si lo queremos poner de forma bonita, es un intercambio de monedas, pero si nos vamos a la cuestión técnica, es un crédito al que tomó la Argentina, tomando yuanes a cambio de pesos y poniendo en garantía un interés. Miguel Ángel, cuéntanos tú un poco qué crees desde tu experiencia, desde tu análisis, pros y contras no sé, enfrentarnos o sumarlos a un bloque económico donde la cabeza es primero China y después Brasil, ¿no? Bueno, no, tercero A Brasil, porque ver, la India yo... sería el segundo en realidad, si vamos a cuestiones técnicas, sí. ¿no? Sí. Bueno, y en población. Tanto monta tanto, al final. A ver, yo todo lo que sean acuerdos de libre comercio, de circulación de mercancías, de eliminación de aranceles, todo lo que sea favorecer el comercio, estés en un grupo, estés en otro, lo veo de una forma positiva. Si es a través del BRIC, perfectísimo. Los BRICS podrían llegar a acuerdos con la Unión Europea, con Estados Unidos. Eso lo veo siempre de una forma positiva y para Argentina podría ser pues algo positivo. Todo lo que sea apertura de comercio, liberalizar el movimiento de mercancías, de personas, lo veo de una forma positiva. Pero como yo veo ahora mismo la situación de los BRICS, no veo más que una asociación de países en busca de mejor comercio y una asociación que busca intereses políticos, defender sus intereses políticos. Pero para nada veo, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo con Sergio, para nada veo la opción de la creación de una propia moneda. Eso, hoy por hoy lo veo realmente imposible. Tanto la creación de una nueva moneda como, porque solo hay dos opciones, o bien se crea una nueva moneda con un nuevo banco central, como la adopción por parte de los miembros de los países miembros de la moneda del país más potente, en este caso China. Eso lo veo dificilísimo. Primero, Claro. crear una sola moneda necesita una homogenización de todas las economías que hoy por hoy no se da de ninguna de las formas. Es decir, no puedes comparar la economía brasileña con la sudafricana y mucho menos con la china o con la india. Fíjate que nosotros, bueno, en Europa para la formación del euro se obligó a los países a unos criterios de convergencia que fueron durísimos, realmente muy duros, de estabilidad de precios, de finanzas públicas saneadas, de estabilidad del tipo de cambio y de tipos de interés a largo plazo. Todo eso tenía que ser medianamente no, estaba totalmente Tabulado, estandarizado claro. para que se pudiera crear primero el Banco Central Europeo y después sacar una moneda común. Claro. Porque es que si no está estandarizado, eso es imposible. Entonces, ahora mismo, ni en estabilidad de tipo de cambio, ni de tipos de interés, ni las finanzas públicas están homogeneizadas en el grupo de los países BRICS como para lanzar una única moneda. Y en el segundo lugar, tampoco veo a un país como Sudáfrica, por ejemplo, entregando su
autonomía monetaria a un país como China, porque al final China va a actuar en función a sus intereses. Si necesita Totalmente. devaluar la moneda, si necesita emitir monedas, si a sus intereses le beneficia subir los tipos de interés, los va a subir. No pensemos que los chinos van a bajar los tipos de interés si a la Argentina le beneficia tener los tipos de interés altos. Exacto. Van a hacer lo que les interese. Entonces, en ese sentido, el tema de una moneda única para los países miembros del BRICS la veo totalmente descabellada ahora mismo. Y políticamente, pues también le veo sus problemas, pero bueno, Sí. eso a lo mejor ya sería... No, bueno, meterme políticamente hay también una cuestión que en realidad el programa anterior estuvimos hablando con Karina Fabi y decíamos que, a ver, hay una lógica en el euro y en el Banco Europeo que también se encuadra no solo en una política, sino también en una cultura compartida y en una historia compartida, cosa que en este momento no se está dando. O sea, lo más apropiado para la Argentina sería darle mucho más impulso al Mercosur, digamos, ¿no? O sea, preocuparnos ahí. Hay cuestiones coyunturales también donde muchos países de Latinoamérica por ahí no comparten las ideas políticas de Argentina, del gobierno actual de la Argentina y del gobierno actual, por ejemplo, de Brasil, y eso genera también que este Mercosur, que tenía esa idea primigenia del libre comercio entre los estados del Cono Sur, se vea afectado y desactivado por el momento. Obviamente, he leído de todo. He leído hasta que la Argentina está ingresando al BRIC de la mano con Irán, cuando en este momento la Argentina le está reclamando muertos por el atentado de la AMIA a Irán, a terroristas de Irán. Entonces, bueno, hay una coyuntura política y un entramado complicado, ¿no? Sí, justo eso es lo que te quería comentar. Es decir, tú fíjate la heterogeneidad de países que han sido invitados a participar al BRICS. O sea, es que Argentina entraría de la mano al grupo con, pues como dices, con Irán, pero no solo Irán, y con Etiopía. Dime, a lo mejor es una pregunta muy canciosa o que conozco la respuesta, pero culturalmente, incluso por supuestísimo económicamente, la Argentina tiene muchísima más relación histórica y actual con Italia, Alemania, España, que con todos mis respetos con Argentina, Egipto, con Egipto, Emiratos Árabes o Etiopía. ¿Sí? No sé si me he explicado correctamente. Totalmente. Por eso la idea es poner un poco esta situación donde... Por eso me pareció interesante hablar primero de la situación de China, de que también cómo se maneja la información en líneas generales. ¿Por qué? Porque se hablaba de una crisis tremenda para los Estados Unidos. Y esto es un salpicadito y como siempre le decimos a los amigos en casa, que tienen que tratar de leer entre líneas. Nos están hablando de una crisis tremenda para Estados Unidos y cuando vamos a ver el mercado de futuros, el S&P, los números son tremendamente buenos. Es decir, ¿cómo puede ser que... Y los informes empresariales, los resultados empresariales son buenos? Bueno, las tecnológicas están con algún problema de acá al futuro. Creo que también lo mencionó el creador de ChatGPT, de OpenAI, que se les viene una hecatombe económica, que era sabido también. Pero digo, ¿cómo hay que estar atentos a la información cruzada para poder leer estas situaciones, ¿no? No es solamente, como digo siempre, leer, sino que tenemos que tratar de desarrollar un pensamiento crítico sobre esto. De repente, cualquiera de ustedes, yo se lo pregunté a Sergio una vuelta, digo, ahora en Argentina se pueden obtener yuanes, digo, ¿para qué quieren un yuan? ¿No? Digo, Claro. ¿cuál es la necesidad hoy? Y hoy la pregunta de todos los argentinos es ¿cómo me dolarizo? ¿Viste? Esa es la pregunta que te hace todo el mundo. Pero ya no es solo cómo te dolarizas, es que la pregunta que has hecho ha sido buenísima. ¿Para qué quiero un yuan? Es decir, tú entras en el modelo BRIC
quizás no quieres depender tanto del dólar, perfecto, y empiezas a trabajar con yuan, con yuanes o con la moneda india, ¿Sí? o empiezas a vender a Sudáfrica, que Sí. las producciones. comunicaciones las ventas entre Argentina y Sudáfrica son mínimas. Pero imagínate que yo tengo un rancho en Argentina grandísimo y empiezo a vender a Sudáfrica y ellos me pagan con rands, porque yo ya no quiero dólares, quiero desdolarizarme. Muy bien. ¿Qué necesito yo para que mi finca, para que mi tierra siga siendo productiva? Pues voy a necesitar maquinaria, voy a necesitar abonos, voy a necesitar una serie de tecnología. ¿Que de dónde va a venir? Pues normalmente va a venir o de Alemania, va a venir de Italia, va a venir de España o va a venir del Reino Unido. Exacto. Yo tengo atesorados rands sudafricanos. Sí. Y ahora voy y le digo a un alemán de Düsseldorf que me va a vender un tractor de última generación, que es lo que yo necesito en Argentina para que mi plantación siga funcionando a tope, que le voy a pagar en rats sudafricanos. Ya. Sí. Pues imagínate la cara que se le queda a ese hombre. Yo creo que posiblemente te pregunte qué es eso antes de decirte, de entender que es una moneda, pero bueno, yo les pido disculpas, se nos fue el programa volando cada vez que hablamos de estos temas tan interesantes. Antes de que se vaya, voy a leer unos mensajitos de amigos que nos están viendo ahí. Dice, vamos primero con dice... Hermoso programa, felicitaciones Andrés y Laura de Te Encuentro, saludos, un saludo enorme. El otro día estuve con ellos personalmente y la verdad es que nada, muchas gracias por las palabras que nos dieron y que nos agradecen también el trabajo que hacemos todos los días, todos los viernes para poder informarles. Y tengo y a ver ustedes si se animan a contestarla y si no, rápidamente lo voy a contestar yo. Dice, hola chicos, hermoso programa. ¿Me conviene guardar los dólares o invertir en una moto, por ejemplo, porque todo aumenta? Desde ya agradecido. ¿Qué piensan? ¿Los tenemos por ahí? Hombre, yo le diría que me quedaría con los dólares, porque lo normal es que los vehículos luego se devalúan, pero efectivamente en Argentina, como tenéis esa espiral inflacionaria, probablemente la moto siga aumentando de precio en pesos. Bueno, muy bien. Yo les mando un abrazo enorme y obviamente, Miguel Ángel, te agradezco la participación de estar aquí, Miguel Payán. Lo pueden seguir en las redes. Obviamente ya cualquier consulta que tengan para él, nos hacen un mensaje en nuestras redes y los ponemos en contacto. Un abrazo enorme, Sergio, y Miguel también, un abrazo enorme y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Bueno, acá está, realmente hasta aquí llegamos con el programa. Creo que se nos hace siempre corto y cuando empezamos a hablar de cuestiones tan técnicas, no técnicas, pero empezar a ver por dónde leemos la noticia, se nos hace muy corto, y más teniendo referentes de todos los puntos del mundo con los que podemos tener acceso. Así que bueno, agradecerles una vez más por estar aquí junto a nosotros. Se quedaron con ganas de ver, de consultar, lo hacen por las redes sociales y obviamente nos vemos aquí como cada viernes a las 14:30 al término del noticiero del mediodía aquí en Telesol. Nos vemos, educación financiera y libertad. Nos vemos el viernes que viene. Chau, estimados.